Buen día, mi nombre es Aaron Elías Velázquez Meraz y esta es una presentación de la Unidad 4 Anatomía y Fisiología del Aparato Respiratorio sobre la asignatura de Anatomía y Fisiología 1. El día de hoy es 3 de junio del 2026. Aplicando las bases metodológicas de la técnica de exposición oral expuestas por López en el 2022, el objetivo central de esta videocápsula no es únicamente describir la estrecha interdependencia fisiológica que existe entre el aparato respiratorio y el aprovechamiento de los nutrientes. Buscaré entender cómo la logística de los gases de la respiración valida directamente el sentido biológico de la alimentación humana. Así que comencemos. Y bien, pasando a nuestra segunda diapositiva, la nutrición proporciona el combustible. Debemos definir el origen de la energía, el combustible. Como futuros nutriólogos sabemos bien que la nutrición se encarga de la selección, digestión y asimilación de los alimentos. Sin embargo, a nivel celular, el cuerpo no reconoce un trozo de carne o una porción de fruta. El sistema digestivo debe degradar estos macroelementos a sus formas químicas más simples o monómeros a través de las vellosidades del intestino delgado. Es así como la glucosa, los ácidos grasos y los aminoácidos son absorbidos hacia el torrente sanguíneo. Como bien señalan Tórtora y Derrickson en el 2018, estas moléculas orgánicas representan la energía química potencial pura, son el combustible para llevar a cabo sus funciones de transporte, síntesis de proteínas y contracción mecánica. Pero este combustible por sí solo, con la energía almacenada, necesita un detonante químico para liberarse. Y bien, ese detonante nos lleva a la diapositiva 3, el suministro gaseoso mientras el sistema digestivo absorbe el combustible. La ventilación pulmonar introduce aire atmosférico a las vías respiratorias. Al alcanzar los alvéolos, el oxígeno O2 difunde pasivamente a favor de un gradiente de presión hacia los capilares sanguíneos para ser distribuido a todo el cuerpo. Pero la respiración no es solo captación, es también una vía crítica de desecho. Al mismo tiempo que el oxígeno entra a la circulación, mayor transporta el dióxido de carbono hacia los pulmones para su exhalación. El CO2 es el subproducto de desecho del esquema, no, de la quema de nutrientes, y como destaca la UNADEM, su expulsión constante es un regulador directo y ultra rápido del pH plasmático. Si el sistema respiratorio fallara al eliminar el CO2, el cuerpo entraría rápidamente en un estado de acidosis que compromete la vida. La respiración celular como el puente. El núcleo y eje de esta presentación, el puente mitocondrial, es aquí donde la nutrición y la respiración se vuelven una sola entidad a través de la respiración celular, específicamente en el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. Imaginemos la mitocondria como el motor del organismo, el combustible de la nutrición. La glucosa es fragmentado en porciones más pequeñas. Sin embargo, para extraer el ATP se necesita un aceptor final de electrones, y esa es la función exacta del oxígeno que inhalamos. Como menciona Rizzo en el 2011, bajo la presencia del oxígeno, del O2, la célula produce de manera masiva y eficiente la moneda energética del cuerpo, el ATP. La conclusión bioquímica en este punto es contundente: comer sin respirar es metabólicamente imposible. Para visualizar esto en la práctica profesional del nutriólogo, debemos analizar dos ejemplos clínicos. Nuestras diapositivas 5 y 6, el primero es el cociente respiratorio, el CR, una herramienta que calcula la relación del CO2 producido y el O2 consumido, BCO2
diagonal VO2 mediante la calorimetría indirecta. Fisiológicamente, oxidar carbohidratos genera un CR de 1.0 produciendo una gran cantidad de dióxido de carbono. En cambio, metabolizar grasas genera un CR de 0.7. En un paciente real con EPOC o insuficiencia pulmonar cuya capacidad de exhalar gases está severamente disminuida, como nutriólogos debemos prescribir estratégicamente una dieta alta en lípidos saludables y baja en carbohidratos que para poder reducir la fatiga respiratoria y la producción de CO2. El segundo ejemplo práctico es el rendimiento deportivo en un corredor de fondo. Durante un maratón, por mucha glucosa o geles energéticos que consume el atleta, el factor verdaderamente limitante del rendimiento no es el estómago, es el aparato respiratorio y su capacidad de captación de oxígeno, conocido como VO2. Una estrategia nutricional diseñada con suficiencia de hierro y antioxidantes asegura una adecuada síntesis de hemoglobina para transportar ese gas y protege las membranas alveolales del estrés oxidativo del ejercicio, permitiendo al corredor mantener la obtención aeróbica del ATP. Y bien, recordemos que la evaluación del paciente mediante técnicas didácticas dan un empoderamiento al mismo. Herramientas de comunicación educativa para la consulta clínica y educación comunitaria. Como nutriólogos debemos usar recursos visuales y esquemas fisiológicos de un material interactivo. La videocápsula, la exposición oral permiten simplificar la fisiología de la respiración y la nutrición, y con estos formatos facilitamos la interacción con ellos. El empoderamiento del paciente es fundamental mediante la educación nutricional. Mejoramos el apego al tratamiento. Comprender la interdependencia entre respiración y nutrición motivará cambios conductuales y sostenibles en nuestros pacientes. Y bien, para finalizar, de acuerdo con la metodología de síntesis de la UNADEM, podemos concluir que el sistema respiratorio y la nutrición operan en una perfecta simbiosis biológica. La composición de macronutrientes que prescribimos en la dieta modifica directamente el esfuerzo ventilatorio de nuestros pacientes, convirtiendo la función pulmonar en un factor determinante al calcular cualquier plan de alimentación. Y por último, agradezco mucho su amable atención a esta exposición. Les recuerdo que el enlace público para mi videocápsula se encuentra en mi PDF entregada, siguiendo los lineamientos didácticos requeridos para la misma. Que tengan muy buen día. Hasta la próxima.